Muy bien, muchísimas gracias. Buen día allá en Latinoamérica, buen día allá, profesor, en Nueva York. Buenas tardes para los que nos acompañan de este lado del planeta. Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida, profesor, y agradecerle por estar con nosotros para brindarnos la participación en este webinar, ¿vale? Bueno, nada, comencemos. Hoy tendremos, bajo la promoción de PMM Innovation Group, el webinar Métodos Ágiles para la Gestión y la Innovación en Excelencia Operacional. Hoy tenemos el placer, el gusto, ¿verdad?, enorme de tener al profesor José Francisco Valiente desde Nueva York. Él es ingeniero, además tiene una maestría, tiene mucha experiencia en una empresa bastante conocida, se llama IBM, yo sé que todos la conocen, tiene 17 años de experiencia en diversos sectores, en sectores tan complejos como el aeroespacial, consultoría, electrónica, software, entre otros. Ha liderado la plataforma Ground, además tiene el profesor certificados diversos como un certificado ejecutivo de administración y liderazgo por MIT, y un certificado en PMP, entre otros, para no hacer la cuenta muy larga, profesor. Bueno, nada, no le quiero quitar más tiempo al profesor, le doy una bienvenida y le agradezco nuevamente por su participación, y los micrófonos son suyos, profesor. Bienvenido. Gracias, Juan. Muy buenos días, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por esa introducción. Muy bien, bueno, pues bienvenidos. Voy a compartir mi pantalla y damos inicio a la presentación. Ok, muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre administración de proyectos. Y cuando hablamos de proyectos, pues bueno, es imperativo hablar de estos tres temas que son fundamentales para medir el éxito de un proyecto. Entonces voy a comenzar preguntándoles a ustedes y me encantaría verles en el chat, por ejemplo. Me gustaría ver, ¿quiénes de ustedes alguna vez han entregado un proyecto con la calidad que se necesita? Y me gustaría que lo pusieran en el chat. Pongan yo, si es que... ¿Ok? ¿Quiénes de ustedes han entregado un proyecto con calidad, con la calidad que se necesita? Y eso me imagino, bueno, lo habrán negociado ustedes con todos los, con los stakeholders. A ver, una persona está participando. ¿Nadie más? ¿Nadie más me escucha? Es muy temprano en algunos lugares. Ok, voy a hacer un poquito más compleja la pregunta. ¿Quiénes de ustedes han entregado un proyecto con la calidad que se necesita, pero aparte también en tiempo y dentro de presupuesto? Y eso es un poco más complejo. Aquí, ya estoy viendo las respuestas en el chat. Ok, muchas gracias. Muy bien, cuando hablamos de métodos tradicionales de project management o de admisión de proyectos, hablamos de esta pirámide. Y sí, efectivamente es muy complicado el poder trabajar con diferentes variables que nos ayuden a hacer exitoso nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de variables fijas, de estrategias fijas, tenemos el alcance, que es el scope, y cuando trabajamos con project management tradicional, tenemos que documentar todos los requisitos, tenemos que documentar qué es lo que nos están pidiendo, todo por adelantado. Y tenemos que tener una lista en Project Charter, tenemos que trabajar muy bien cuáles son los límites, qué incluye, qué no incluye. Y bueno, pues tenemos que dedicar una muy buena parte del tiempo a entender cuáles son los requerimientos que nuestros clientes nos están pidiendo. En tanto, es un poco más variable el tema del coste o el tema del tiempo, que es decir, podemos hacer un fast track, podemos inyectar más dinero, podemos inyectar más recursos o podemos mover el calendario, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Project Management tradicional, pues bueno, ese es el triángulo con el que normalmente nos movemos. Como podrán observar, pues es complicado, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy vamos a ver una estrategia en la cual, pues bueno, ¿qué pasaría si yo les diera una fórmula el día de hoy en la cual pudiéramos incrementar nuestra posibilidad de éxito, en la cual es una metodología, es una forma de pensar, es una forma de ser y de vivir, no solamente
una metodología en la cual, digamos, podemos trabajar en conjunto, sino esa es una ideología, una forma de pensar. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es esto. Entonces, eso es la combinación de dos estrategias. La primera es Design Thinking. Y para los que están familiarizados con PMM, Design Thinking es uno de los pilares estratégicos dentro de PMM. Pero, ¿cómo funciona en la parte en combinación con Agile? Entonces, Design Thinking nos va a ayudar a entender cuáles son, cuáles son los requerimientos del cliente. Nos va a ayudar a entender, nos va a ayudar a entender un poco más cómo piensa, cuál es la realidad de nuestros clientes, entender cómo funcionan, cómo piensan y poder ser más exitosos al momento de entregar. Mientras que Agile o Agile nos va a ayudar a implementar un poco mejor o trabajar mejor este método. Bueno, cómo entregar el requerimiento del cliente. Entonces hablamos, por ejemplo, de la parte de nuestro triángulo en Project Management tradicional y esto va a migrarse un poco a una pirámide invertida, en la cual tenemos la parte del costo y la parte del tiempo en una estrategia más fija, mientras que el alcance del proyecto se hace un poco más variable. ¿Qué significa esto? Que lo que vamos a hacer es vamos a partir los requerimientos, vamos a hacer los pedacitos, vamos a hacer los pedazos y vamos a entregar pequeñas partes de valor a lo largo del proyecto. De esta manera, no vamos a entregar un proyecto que sea muy largo, un proyecto que pueda ser de 6 meses, un año, pues lo vamos a ir entregando paulatinamente, entregando valor frecuentemente. Esa es la idea de Ágil. Una de las cosas que sucede cuando trabajamos con proyectos en tradicional, bueno, pues cuando trabajamos en proyectos que son de 6 meses, 8 meses, 10 meses, pues nos damos cuenta que los requerimientos del cliente muchas veces después de 6 meses, después de 8 meses, son completamente distintos. ¿Qué pasa, por ejemplo, a principios de año? ¿No? Imagínense un proyecto que trabajamos en enero de este año y dijimos, bueno, vamos a entregarlo en abril, vamos a entregarlo en junio. Y no contamos con situaciones externas como lo puede ser la pandemia en la que estamos viviendo. Entonces, todo ese tipo de cosas, si dejamos que el proyecto avance hasta que, bueno, tengamos que aplicar control de cambios, es mucho más fácil que nuestros clientes puedan estar un poco más no conformes con el desarrollo del proyecto, que si les vamos entregando pequeños pedazos de valor, vamos trabajando con nuestros clientes, vamos trabajando y recibiendo retroalimentación en un periodo de tiempo mucho más corto. Entonces, eso se pone mejor. Trabajando con Design Thinking, que es decir, cómo entender a nuestros clientes, cómo entender qué proyectos debemos de realizar, en combinación con Ágil, que es cómo debemos trabajar internamente en la organización, podemos acelerar la generación y la entrega de valor de una manera que realmente impacte en nuestras organizaciones. El desarrollo y las pruebas se pueden reducir hasta en un 33%, es una tercera parte. La salida al mercado se acelera al doble, es decir, podemos salir más rápido al mercado. Y el éxito de nuestros proyectos se llega a incrementar hasta en un 22%. Estos son datos de diferentes fuentes que lo que hacen es corroborar que trabajando con Design Thinking, trabajando con metodologías ágiles, realmente funciona. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Muy bien. Entonces, vamos comenzando con Design Thinking, ¿no? Tenemos diferentes pilares dentro de esto. Es la empatía, idear, prototipos, hacer pruebas, definir los problemas, etcétera. Entonces, voy a presentarles a una persona que lo más seguro es que ya la conocen. Esta persona se llama Henry Ford. Henry Ford, pues bueno, es uno de los pioneros en todo lo que es la industria de la automoción. Y si Henry Ford en su momento hubiese salido al mercado, hubiera hecho una encuesta y hubiera preguntado a la gente, hey, ¿qué es lo que necesitas? Lo más seguro es que los clientes hubieran dicho, queremos caballos más rápidos. Y pues efectivamente, ¿no? En aquella época, pues lo que había en temas de transporte, pues eran caballos, eran carrozas. Entonces, si tú le preguntas al cliente qué es lo que quieren en ese momento, pues, bueno, esta es la respuesta que podemos encontrar. Entonces, si la idea de Henry Ford era el hacer
mejorar el transporte, los métodos de transporte, llevarte de un punto A al punto B de una manera más rápida, más segura, pues quizá con la idea de caballos más rápidos puede ser una posibilidad, pero su visión iba un poco más allá. Entonces realmente él empezó a entender que, el problema de la gente no era tener caballos más rápidos, no era tener caballos lentos, sino que era la capacidad y la flexibilidad de moverse de un punto a otro. Entonces, entendiendo esto, lo que él hizo fue pues, desarrollar lo que hoy conocemos como el modelo T, iniciar con la fabricación en serie, bueno, temas de industriales, que bueno, hoy por hoy son súper famosos, y que hoy por hoy, bueno, fueron el parteaguas a los coches que conocemos hoy en día. Hoy por hoy, las habilidades o los features que tenemos en los coches pues de los años 40, de los años 50, con lo que hoy vivimos en Tesla, por ejemplo, son completamente distintos. La experiencia del cliente es totalmente distinta, pero nada de esto se hubiera logrado si no hubiéramos entendido que la necesidad no era tener caballos más rápidos, sino métodos de transporte mucho más seguros y confiables. Entonces, aquí es donde entra el design thinking. Es muy diferente el preguntarnos cómo diseñar una alarma con reloj o mejor enfocarnos en diseñar una estrategia o diseñar una forma en la cual podamos despertarnos mejor, ¿no? Entonces, estamos diseñando un producto en específico en el cual tenemos que ir a un mercado en específico, a un tipo de cliente en específico, cuando posiblemente la respuesta no sea esa. La respuesta sea, oye, mi problema es que no me puedo levantar a tiempo, pero no necesariamente necesito una alarma. Me molestan las alarmas, por ejemplo. Entonces, sería bueno el decir, oye, pues, ¿qué podemos hacer? Debemos diseñar una mejor estrategia, una mejor forma para resolver mi problema. Y esto lo hacemos mediante ese signo de infinito que es el design thinking. Trabajando con design thinking podemos entender qué proyectos debemos trabajar. Debemos entender qué proyectos deben entrar en nuestra organización, qué proyectos debemos rechazar. Una vez que entendemos esos proyectos y que entendemos cómo funcionan, cuáles son los requerimientos del cliente, etcétera, entramos en un proceso tradicionalmente de waterfall. Y esto significa una etapa de discover, una etapa de descubrimiento en la cual entendemos cuáles son los requerimientos del cliente, trabajamos con ellos para entender cuál es su problema, cuál es la necesidad. Después entramos en una etapa de planificación, que es en la cual podemos decir, bueno, vamos a trabajar con tiempos, vamos a romper estas actividades, me van a tardar un tiempo, me van a costar tanto, qué personas van a estar asignadas a este proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, movemos de una etapa de entender los requerimientos a una etapa de planificación y después, una vez que entendemos bien y que tenemos un plan, muchas veces lo plasmamos en una tabla de Gantt, por ejemplo, lo trabajamos, entonces lo movemos ahora a una etapa de construcción o de fabricación y por último, entregamos. Esto es un proceso digamos, de project management tradicional. Con metodologías ágiles, lo que hacemos es romper este ciclo, romper esta frecuencia, y lo hacemos en tiempos determinados y de una manera más conjunta. El mismo proceso, discover, planificación, construir y revisar, pero lo hacemos en iteraciones que normalmente son de 1, 2 o 3 semanas y las hacemos periódicamente. De esta manera, lo que hacemos es, pasamos a través del mismo ciclo, en un periodo de tiempo mucho más corto, entregamos valor al final de cada ciclo, recibimos retroalimentación de nuestros clientes, lo cual también es muy importante saber si vamos bien, si no vamos bien. Nuestros clientes nos pueden indicar, hey, ¿sabes qué? Eso no es lo que yo te pedí. O ¿sabes qué? Me gusta lo que haces, pero ¿qué te parece si ahora haces esto otro? Entonces empieza a construir a raíz de lo que tú estás entregando. Y esto lo que hace es que tus clientes, bueno, mejoren una relación, tener una mejor relación con ellos, al mismo tiempo que también incrementes la posibilidad de éxito de tu proyecto. Y este es lo que se conoce como el Agile Framework. Una vez que entendemos que ya tenemos nuestros ciclos de tiempo, que son las iteraciones o los sprints, podemos entender o entender este concepto. Tenemos un backlog, que son todas las actividades, todas las acciones que tenemos que hacer para entregar un proyecto determinado. Entonces, tenemos una lista de nuestros pedidos de nuestros clientes. Cada sprint, dependiendo del tiempo en el cual ustedes
lo definan, cada sprint va a iniciar con lo que se conoce como una planificación del sprint. Eso significa que dentro de ese periodo de 2, 3 semanas, lo que vamos a hacer es vamos a mover iniciativas o vamos a mover actividades de nuestro backlog al sprint backlog. Y eso, entonces, se van acotando. De una lista grande, lo vamos a hacer una lista más pequeña. Y esa lista más pequeña va a ser nuestro compromiso a entregar en esas 2 semanas. Entonces, una vez que tenemos esa planificación, que normalmente sucede al principio de cada sprint, lo que vamos a entrar es en un proceso de desarrollo, pruebas, mejora continua. Y al final, bueno, una vez que cada una de las actividades que nosotros pronosticamos al principio del sprint, una vez que están completas, que la intención es tenerla dentro de ese periodo de tiempo, 2 semanas, hacemos una entrega. Y ese es lo que se conoce como la Agile Framework. Ahora, dentro de Agile es importante definir que tenemos ciertas ceremonias, que tenemos tenemos equipos multidisciplinares, que tenemos equipos independientes, que tenemos roles definidos y una generación de valor clara. Entonces, es importante, todo esto en combinación, lo que hace es que tengamos una plataforma robusta, que tengamos un sistema que funcione y que sea aprobado, en diferentes empresas. Hoy por hoy, la mayoría de las empresas tecnológicas trabajan con metodologías ágiles. Ahora, la combinación de Design Thinking con Agile es algo que es todavía un poco más reciente, es un poco más nuevo, pero que, como les he estado platicando, es algo que funciona. Es algo que nos va a ayudar a acelerar nuestros proyectos, acelerar nuestras entregas, generación de valor y, a mejorar nuestro porcentaje de éxito, nuestra posibilidad de éxito. Otro punto importante cuando hablamos de metodologías ágiles es que Agile tiene principios y tiene valores. ¿A qué me refiero con esto? En cuestión de principios se rige por 3 principios básicos. El primero es claridad en lo que queremos entregar. ¿Qué significa esto? Que muchas veces no tenemos el conocimiento de cada uno de los pasos que se requieren para terminar un trabajo. Sin embargo, tenemos una muy buena idea de qué es lo que queremos hacer. El cliente nos ha explicado muy bien qué es lo que ellos están buscando. Hemos entendido, hemos trabajado con ellos y sabemos más o menos cómo funciona la salida de ese producto. Es muy importante para metodologías ágiles que entendamos cuál es el final, tener claridad sobre el objetivo que queremos lograr. ¿Cómo hacerlo? Ya lo iremos descubriendo poco a poco, lo iremos revisando en conjunto con el cliente y es importante entonces, tener claro cuál es la meta. El segundo principio es iteraciones sobre perfección. Y esto significa que no buscamos tener un proyecto perfecto. No buscamos que esto sea de una manera, no buscamos tener el conocimiento de todo por adelantado. Lo que intentamos es ir descubriendo paulatinamente e ir mejorando. Si en la primera iteración nos equivocamos, lo mostramos al cliente, no pasa nada, lo revisamos, corregimos. En el siguiente sprint o en la siguiente iteración lo podemos corregir. Son periodos de tiempos cortos en los cuales podemos tener retroalimentación constante con nuestros clientes. Y el tercer principio es que son equipos autodirigidos. ¿Qué significa esto? Pues que cada equipo, cada miembro o cada participante del equipo tiene una función y esta función puede cambiar. Esta función, al final, cada uno de los integrantes del equipo puede proponer. No se trata de que un gerente llegue y nos diga qué es lo que hay que hacer. No se trata de que llegue el CEO de la empresa y nos diga, oye, quiero hacer esto. Claro, hay que tenerlo en consideración y claro que hay que ponerlo en el backlog, pero el equipo va a decidir cuáles son las actividades con las cuales el equipo va a trabajar, cuál es la generación de valor que al final de ese sprint se va a realizar y el equipo debe tener esa libertad de poder trabajar en esas asignaciones dependiendo del tipo de trabajo que se vaya a realizar. Muy bien. Ahora, hablamos de metodologías ágiles para la gestión de la innovación en excelencia operacional. Y es aquí donde, ya trabajamos otros temas, ¿no? Hemos hablado un poco de metodologías ágiles, cómo funcionan, cuáles son los principios, cuáles son los valores. No les he dicho los valores. Los valores rápidamente es confianza, respeto, apertura,
coraje y empatía. Esos son los cinco valores. ¿Por qué son importantes? Porque si no tenemos confianza en el equipo, no tenemos realmente, no podemos trabajar a gusto. Si no tenemos respeto, lo mismo, tenemos una ruptura en nuestro sistema. Si no tenemos apertura, eso significa que yo no puedo hablar libremente, que no puedo dar mi opinión. Lo que se fomenta con Agile es que podamos dar nuestra opinión, que podamos expresarnos, que podamos tratar ideas nuevas, que podamos equivocarnos y que podamos hablar e implementar. Coraje para hablar, para implementar, para hacer, para probar nuevas ideas, etcétera. Y empatía con los demás. Muy bien. ¿Qué pasó con la innovación? Cuando hablamos de innovación, hablamos de diferentes cosas. Hablamos de innovación a nivel interno, hablamos de innovación a nivel externo. Tenemos factores que nos impactan, ¿no? Como el tema del COVID, ¿no? Es una situación en la cual algunas compañías como Zoom lo han sabido catalizar, lo han sabido aprovechar. Otras en las cuales otros sectores se han visto más afectados y han tenido que innovar para poder trabajar, para poder mantenerse a flote. Entonces, proyectos hay de todos sabores, de todos colores. Hablamos, pues, de, bueno, marketing, temas legales, usuarios, proyectos de mejora, ventas y, por supuesto, innovación. Entonces, en PMM se tiene un ecosistema de innovación con base en estos dos modelos que les he estado hablando, un modelo interno y un modelo externo. En la parte de modelos externos, pues bueno, son diferentes factores que tenemos que considerar cuando tenemos que realizar una innovación. Eso es una parte. La segunda parte son 10 áreas en las cuales, bueno, PMM ha identificado en las cuales se puede realizar una innovación a nivel interno. Entonces, esto lo que vamos a hacer es, bueno, trabajar con ideas que sean deseables, ideas que resuelvan problemas, ideas que sean viables económicamente e ideas que sean viables tecnológicamente. Ahora, un punto importante a considerar aquí es que innovación no necesariamente es equivalente a tecnología. Aquí tecnología viene a ser uno de los factores internos que nos puede ayudar a realizar algo, pero realmente lo que provoca una innovación es resolver un problema. Y recuerden estos tres temas: que sea deseable, es decir, que resuelva un problema; que sea viable económicamente; y que sea viable tecnológicamente. Y es aquí donde plataformas como el Internet de las Cosas, plataformas como blockchain, como inteligencia artificial, todas esas tecnologías pueden ayudar a fomentar innovación dentro de nuestras empresas. Muy bien, ¿qué hacemos con esas ideas? ¿Qué hacemos con estos requerimientos del cliente? Como ya mencioné anteriormente, trabajamos con diferentes proyectos, marketing, legal, usuarios, ejecutivos, etcétera. Muchos proyectos que podemos trabajar. Todo eso los plasmamos en un backlog. ¿Qué significa esto? Que lo que vamos a hacer vamos a hacer una lista, perdón, y esta lista nos va a ayudar a entender qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo llegamos a esta lista? Esta lista tiene que hacer sentido en dos variables. La primera es que tiene que hacer sentido con lo que es nuestra estrategia. Estoy seguro que sus empresas hoy por hoy tienen, bueno, su misión, visión, valores, etcétera. ¿Cómo podemos filtrar qué proyectos trabajar sí, qué proyectos trabajar no? Bien, lo primero es, ¿hace sentido con respecto a nuestra propuesta de valor? ¿Hace sentido con respecto a nuestra estrategia? Habrá cosas que pueden ser muy interesantes de explorar, habrá cosas que pueden ser no sé, que puedan sonar muy rimbombantes, que puedan sonar muy bien para realizar, pero si esa propuesta no hace sentido con nuestra estrategia, no debemos invertir tiempo en eso. Otro tema también es, tenemos datos que nos ayuden a soportar esos proyectos. Si no es lo mismo el aceptar un proyecto de sentimiento que aceptar un proyecto que nos dice, ¿sabes qué? Si entregamos este proyecto nos va a ayudar a mejorar las ventas en un 20%. Si realizamos este proyecto, podemos acelerar la entrega de este producto en un 50%, etcétera. Si tenemos datos que nos ayudan a respaldar esta información, pues bueno, es otro factor que nos debe ayudar a decir, ¿sabes qué? Sí tenemos que trabajar en esto. Entonces, consideren estas dos cosas. ¿Hace sentido con la estrategia? ¿Tenemos datos? Lo podemos trabajar. Hablando de generación de valor,
generación de valor es es un concepto muy amplio y depende de quién sea nuestro cliente. Podemos decir, es valor de que puede ser dinero, puede ser revenue, puede ser eh, reducir costos. Hay diferentes formas de apreciar el valor. Entonces, aquí es donde entramos en algo que se llama el MVP. El MVP es el Minimum Viable Product, que es el producto viable mínimo que debemos entregar. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos de ágil, entregar pequeñas piezas del producto, pequeñas piezas del proyecto en tiempos delimitados de 2 semanas, 3 semanas? Pues bueno, hay formas también en las cuales esto es correcto y es incorrecto. Entonces, si consideramos que el cliente está buscando un, una pintura de una señora que está en un paisaje, eso es lo que el cliente está pensando, ¿cómo en 5 iteraciones podemos lograr tener un mejor clic? Podemos lograr tener una mejor comunicación con nuestros clientes y entregar el proyecto de una mejor manera. Y aquí estoy poniendo 3 ejemplos. En el primer ejemplo, pues bueno, empezamos a trabajar con cuadros y en la primera semana no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Se lo entregamos al cliente y el cliente va a decir, me gustaría ver un poco más avanzado el proyecto. Segunda semana o segunda sprint, tenemos un poco más, pero todavía no alcanzo a entender cómo va a funcionar este cuadro. Tercera lo mismo, cuarto lo mismo, hasta la quinta semana ya puedo tener una idea clara, hasta el quinto sprint, perdón, puedo tener una idea clara de qué es lo que el cliente me está pidiendo. Otro ejemplo es esto, empezamos con la cara, el cliente puede decir, me gusta la cara, podemos trabajar, pero no me das más. Entonces, yo no entiendo, yo quiero una fotografía, una imagen completa, quiero entender el panorama, quiero entender la posición de las manos, quiero entender cómo está, cuál es la composición de la pintura. Entonces, en ese sentido, trabajamos, bueno, la segunda semana trabajamos con las manos, ok, me da un poco más, pero aún así sigo teniendo muchas preguntas. Tercer sprint, ya tenemos un poco más, agregamos los brazos, cuarto sprint, quinto sprint, entregamos el proyecto completo. Es hasta el quinto sprint que podamos entender cómo funciona el paisaje, por ejemplo. Y eso no me ayuda a mí como cliente a tener una idea clara hasta 5 sprints después. En el último ejemplo, pues lo que hacemos es un sketch, ¿no? En el primer sprint. Y el cliente aquí puede darnos nuestra retroalimentación. El cliente puede decir, ¿sabes qué? No me gusta la mano ahí. Me gustaría que las manos estuvieran juntas. Me gustaría que agregases una montaña. Me gustaría tener un tipo de, no sé, iluminación, que las nubes estuvieran orientadas en este sentido, bla, bla, bla. La gente ya puede, nuestros clientes ya pueden empezar a darnos retroalimentación. Segundo sprint, corregimos. Segundo sprint, corregimos. Y lo que hacemos aquí es mostrar cómo queda, cuál es la idea que tenemos. Esta idea comulga con lo que el cliente está buscando, sí o no. Y el cliente nos puede decir, ¿sabes qué? Esto ya me empieza a gustar. Ahora me gustaría ver un poco de color. Perfecto. Entonces trabajamos en el siguiente sprint con un fondeo de base. ¿Sabes qué? Y lo presentamos al cliente. Me gusta el color, no me gusta el color. No me gusta el color, seguimos trabajando. Entonces trabajamos, ok, cuarto sprint, y así hasta el quinto sprint, que es donde ya tenemos la composición completa. Entonces, trabajar metodologías ágiles también es importante entender cuáles son las piezas de valor que vamos entregando poco a poco para nosotros poder tener esa retroalimentación con el cliente y al final poder saber que vamos en el camino correcto. Bien, cuando hablamos de MVPs, eso es algo que es un poco cliché dentro de las organizaciones hoy en día. Y lo menciono porque el ejemplo que les presenté anteriormente es muy común. Es muy común que decimos, yo soy ágil, trabajo con ágil y voy entregando pequeños proyectos, pero esos pequeños proyectos muchas veces no terminan siendo o no terminan agregando valor o el valor que pudieran tener. Entonces, cuando diseñamos un MVP, hay una idea que se llama el Minimum Delightful Experience o MDE, en el cual intenta trabajar con pequeñas piezas de valor, sí, pero desde una perspectiva no en una pirámide como esta, no en una pirámide en la cual nos enfocamos primero en la parte funcional, entender que el producto o el servicio funcione primero, no que sea confiable, que sea usable o que sea algo que el cliente diga, wow, sino que lo que buscamos es convertirlo en la cual cada pequeña parte de entregable o cada pequeña entrega que hagamos debe considerar una pequeña proporción de esas 4 áreas. Debe de tener una parte que sea funcional, debe tener una parte que sea confiable
debe tener una parte que sea usable por nuestros clientes y una parte que el cliente diga, esto me gusta, esto va por buen camino, tiene buena pinta y que nos pueda dar una retroalimentación sobre eso. Dicho de otra manera, para los que nos gusta el tema de comida, pues es esto, ¿no? Cuando trabajamos con entregas de proyectos, cuando trabajamos con MVPs o trabajamos con MDs, es entregar pequeñas piezas de valor que vayan completas. No entregarles la parte de la orilla de la pizza, sino entregarle una parte que, bueno, que sí tenga orilla, porque el producto lo va a llevar, pero que también lleve una parte de queso, lleve una parte de pepperoni y una parte de sabor, ¿verdad? Entonces, de esa manera que podamos tener una mejor idea, que podamos compartir un mejor proyecto con nuestros clientes y stakeholders. Ahora, una de las preguntas que es importante o que quizá ustedes estén haciendo en este momento es, hey, Agile, Design Thinking, ¿eso aplica para mi empresa, para mi industria? Y la mejor forma que yo tengo para responder eso de una manera rápida y para todos es un restaurante. Estoy seguro que todos han ido a un restaurante en alguna vez en sus vidas y, digamos, asistir a un restaurante valoramos la experiencia, validamos la comida. Hay muchos aspectos que tomamos en cuenta para asistir a un tipo de restaurante o no asistir a un tipo de restaurante. Pero si ustedes han tenido la oportunidad de administrar un restaurante, pueden entender que no solamente tener buena comida es lo principal. Claro que es muy importante tener muy buena comida, pero hay muchos aspectos que tenemos que considerar. Y ahora, dentro del sector de restaurantes, hay muchos aspectos que quizás son un poco ocultos, pero que impactan la manera como un restaurante es administrado. Entonces, por ejemplo, es sabido que los salarios, pues para la industria de la alimentación no son muy altos. Es sabido que el índice de rotación que se tiene de trabajadores en el sector de alimentación también es muy alto. Los empleados llegan un día, a la semana se van, consiguen un mejor trabajo, se van por unos cuantos dólares, cambian de una manera muy rápida. No hay vacaciones, ¿no? O las vacaciones son dependiendo las temporadas altas, temporadas bajas, si el restaurante va, si tiene un buen momento, no tiene un buen momento, pero es difícil para alguien como gerente, con alguien como dueño de un restaurante, el poder asignar vacaciones. No podemos tener carreras, ¿no? O sea, si yo entro como mesero, ¿cuál es mi carrera? ¿No? Posiblemente llegue a capitán, posiblemente a una franquicia, etcétera. Pero digamos que los roles son como muy limitativos. Y esto hace que también pues, haya baja moral en la administración de un restaurante. Entonces, lo que les voy a compartir en un momento es cómo metodologías ágiles pueden ser aplicadas a un restaurante y cómo la percepción de todo lo que les estoy contando a nivel interno se ha visto impactada de una manera positiva y esto cómo se ha traducido también en mejores resultados para el restaurante. Este es Ricardo's. Ricardo's es un restaurante que se encuentra en Londres y en el área de Chelsea, para ser un poco más específico. Y lo que ellos hicieron fue primero entender que tenían un problema, ¿no? Y todo lo que les estoy contando de rotación de personal, el tema de moral del equipo, etcétera, pues todo eso ya lo tenían. Entonces empezaron a trabajar poco a poco en implementación de métodos visuales, ¿no? Empezaron a implementar diagramas en los cuales podemos entender quién está en los turnos, empezaron a romper un poco los paradigmas y decir, ¿saben qué? Aquí todo, en lugar de tener un rol definido, todos somos iguales, ¿no? Todos tenemos el mismo rol y todos somos parte del equipo. Y empezaron a trabajar con sprints planning, empezaron a trabajar con la parte de reuniones diarias de 15 minutos para planificar cómo iba a ser el día, que eso es parte de las ceremonias de Agile. Empezaron a trabajar un poco más con planificación, hacerlo todo abierto, hacerlo transparente y bueno, de alguna manera fueron poco a poco implementando sistemas ágiles dentro de la organización. Entonces, como resultados de esta implementación, bueno, pues eliminaron el 15% de turnos que no eran necesarios. Al momento de eliminar ese 15% de turnos, pudieron incrementar los salarios de la gente. Entonces, los salarios se vieron incrementados en un 10%.
El beneficio, que es lo que queda después de toda la parte de costes, también fue compartido. De esta manera se incrementa el compromiso por parte del equipo. Si al restaurante le va bien, a mí como parte del equipo me va bien. Implementaron un sistema de vacaciones ilimitadas en el cual a mí como dueño no me interesa o no me importa si tú te tomas las vacaciones que tú quieras, siempre y cuando haya alguien que te cubra, con la misma calidad, con la misma eficiencia que con la que tú trabajarías. Entonces, si yo trabajo en el bar y yo quiero tomarme vacaciones, yo soy responsable de entrenar a alguien dentro del equipo que me cubra con la misma calidad, que sepa hacer lo que yo sé hacer, y al mismo tiempo me interesa a mí aprender que si yo trabajo en el bar y quiero cubrir a alguien de cocina, poder tener ese entrenamiento, poder tener esa visión y poder compartir ese conocimiento. Entonces, era en el mejor de los intereses para todo el equipo el poder entender cómo funcionaba el restaurante. Entonces, la satisfacción del cliente se incrementó y eso ustedes los pueden ver con métricos definidos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardamos en dar la bienvenida? ¿Cuánto tiempo tardamos en sentarnos? ¿Cuánto tiempo tarda la primera bebida? ¿Cuánto tiempo tarda el primer plato? El postre, cuánto tiempo, por ejemplo, tardamos en recibir la cuenta, en pagar, etcétera. Todo eso forma parte de una experiencia y todos esos son métricos. Todo eso se puede ir mejorando. Entonces, lo que hizo Ricardo's en este restaurante fue implementar esos métricos, tenerlos visibles a todo el personal e irlos atacando los problemas uno por uno. Muy bien. Entonces regresamos al tema de ágil. Y claro, podemos seguir utilizando tablas de Gantt, funcionan. La estrategia o la metodología de administración de proyectos es una metodología que funciona, pero, pues bueno, ¿por qué no probar algo diferente? Y aprovechando, acelerar la generación y entrega de valor, reducir el desarrollo y pruebas en un 33%, salir al mercado 2 veces más rápido e incrementar el éxito de nuestros proyectos en un 22%. ¿Cómo? Bueno, pues aplicando Design Thinking en combinación con Agile y enfocarnos en proyectos innovadores. Con esto termino mi participación y bueno, bueno, no sé Juan, si abrimos micrófono o resolvamos preguntas a través de chat. Un tema importante, si hay algo que podamos, que pueda yo reforzar en el futuro, aquí están mis datos. Si hay algo de la presentación que les gustó, por favor, tuítenlo, por favor, publiquenlo en LinkedIn. Y bueno, de mi parte, les agradezco mucho la atención y estoy abierto a preguntas. Vale, muchísimas gracias, profesor. Pues nada, vamos a abrir la sesión de preguntas, a ver si alguien quiere hacer algún comentario adicional. Ok, hay una pregunta aquí que habla de, normalmente los ejecutivos o clientes tienen un presupuesto, asignan un fondo, siempre y cuando las funcionalidades que esperan sean implementadas. ¿Qué recomiendas cuando el cliente te da un presupuesto por un año y espera un número específico de funcionalidades a ser implementadas? Bien, es un tema complejo, pero lo que hay que hacer, o bueno, eso es parte de cómo las empresas organizacionalmente están constituidas. Si tenemos un presupuesto anual, la mejor recomendación que puedo hacer es tratar de entender cuáles son los requerimientos del cliente por adelantado de una manera general y entender cuáles son las partes viables. Es decir, tener una sesión en la cual podamos entender cuáles son esas funcionalidades que esperan nuestros clientes o que esperan nuestros ejecutivos, que están condicionando el presupuesto a tener y validar primero que hagan sentido con respecto a la misión de lo que queremos lograr, con respecto a la misión de nuestro negocio, que tengan información del valor que podamos generar, es decir, que sí generen ese impacto que queremos lograr. Y tercero, trabajar de revisar o realizar una especie de planificación con respecto a tiempos, de tal manera que podamos entender que si tenemos 10 funcionalidades que nuestros clientes o ejecutivos quieren, que esas 10 funcionalidades sean entregables, sean viables para entregar en el lapso de un año. Porque lo que suele pasar es de que con tal de tener el presupuesto prometemos algo y algunas veces ese algo tarda más tiempo
o es algo que no es realista. Entonces, haciendo este filtrado, primero entendemos qué proyectos son viables, entendemos que hagan sentido con la organización y al mismo tiempo entendemos que realmente generan valor y generan un impacto de la manera que nuestros stakeholders necesitan. Una vez que tengamos esta lista, le podemos dar prioridades y podemos también, una parte que no mencioné, la parte de costos, también podemos costear y decir, ¿sabes qué? Con el presupuesto que tú me estás dando, nos alcanza para esto. Entonces ya sería entrar en una negociación con ejecutivos. Ok. En combinación, funciona con las entidades de gobierno sabiendo que son muy especiales, pues si no cumplen la aplicación penal. Este es un muy buen tema. Hablando de gobierno y cómo interactúa el sector privado con el sector de gobierno, eh, lo primero que hay que entender es que cómo funcionan las empresas. Entonces, el gobierno funciona de una manera más tradicional, digámoslo de esa perspectiva. Las empresas podemos trabajar, o el sector privado podemos tener un poco más de flexibilidad. Si implementamos metodologías ágiles, si implementamos el design thinking, lo que nos ayuda es acelerar todo lo que funciona internamente, poder planificar mejor, poder tener un mejor sistema de forecast, ¿no? de planificación por adelantado. Y al final, todo eso se va a repercutir en proyectos entregados a tiempo, que es lo que le importa al gobierno, proyectos entregados dentro de presupuesto, que también es muy importante para ellos, y en los cuales podamos tener esa capacidad de tener una muy buena propuesta, una buena relación con el cliente, de tal manera que nos sigan dando proyectos. Entonces, sí aplica para proyectos con el gobierno. Lo que es importante es entender cómo funcionan ellos y tratar de traducir un poco y adecuar las metodologías. Algo que es bien importante es lo que mejor trabaja o lo que mejor funciona dentro de cualquier metodología es lo que funcione para tu empresa, lo que sea mejor para tu empresa, lo que vaya de acuerdo a la organización, lo que vaya de acuerdo con la cultura de la organización. Y trabajar en un modelo híbrido perfectamente se puede hacer. De hecho, en mi experiencia, los modelos híbridos son los que mejor funcionan porque son los que están más adecuados a la organización. Entonces, cuando trabajamos con gobierno, trabajamos con empresas privadas, entendemos cómo funcionan ambas partes y sacamos lo mejor de ambas. ¿Cómo aplicar esos conceptos en una microempresa para reducir el riesgo de fracaso? Bien, la mejor respuesta que puedo tener aquí es en dos vertientes. La primera es el mismo tema, acelerar cómo trabaja la organización internamente, trabajar en una cultura en la cual me permita a mí como pequeña empresa o como startup el iniciar con esta metodología de trabajo acelerado, de entrega de valor rápida. Y el segundo punto es retroalimentación constante con nuestros clientes. Cuando estás empezando y entregas un proyecto, entregas un producto, ¿cómo saber si ese producto va en la dirección que tú esperas? ¿Cómo saber si va a ser bien o mal recibido? Entonces, entre más pronto tengas tú un MVP, entre más pronto tengas tú un producto que sea tangible, es mucho mejor para recibir retroalimentación y al mismo tiempo también para capitalizarte. Entonces, va a ser una herramienta que te va a ayudar a ti a ir pues con empresas de fondos o con entidades financieras para decir, oye, ¿sabes qué? Tengo este proyecto, esto es cómo se mira, esa es la retroalimentación que tengo de sus clientes, necesito tanto dinero. Entonces, es algo que va muy de la mano con empresas. Les puedo recomendar el libro de Lean Startup. Eso va muy relacionado con este tema. Hablamos de similares conceptos, pero traducidos a startups. Entonces, va muy de la mano. Ok. Profe, hay una pregunta de Luis Rodríguez. Dice, viendo la metodología en contexto, se intuye que puede aplicarse incluso para departamentos internos en empresas grandes donde se tienen proveedores internos de servicios y bienes. ¿Tienen alguna referencia que puedan compartir o tal vez existe un enfoque de esa metodología en el área de mantenimiento industrial? Bueno, primero respondiendo el tema de, oye, esto aplica en departamentos internos, en empresas grandes, lo mejor que puedo decir es yo trabajo para IBM. IBM es una empresa enorme. Y dentro de la complejidad que podamos tener como compañía, trabajamos con sistemas ágiles y hemos sido capaces de implementar esto en diferentes departamentos y hemos tenido resultados en diferentes departamentos.
Entonces, ¿funciona? Sí, sí funciona. Ahora, referencia en cuanto a metodología. La metodología, bueno, hay varios libros, hay mucho material en Internet que está aplicado a entender cómo funciona la metodología a nivel general. Ahora, a nivel mantenimiento no tengo algo que sea específico. Sin embargo, cada una de las ceremonias, lo que es los principios, los valores, todo eso aplica. Entonces, lo que va a ser importante es que empecemos a trabajar con una implementación rápida, pero al mismo tiempo con una implementación que vaya creciendo gradualmente y que esto nos vaya ayudando a tener una retroalimentación, a entender qué áreas podemos mejorar en la parte de mantenimiento industrial, cuáles son los problemas con los que nos enfrentamos, cuáles son las actividades que son repetitivas que podemos automatizar. Todo ese tipo de cosas van agregando. Y la segunda recomendación que puedo hacer es, puedes trabajar con especialistas, con consultores que te ayuden a aterrizar la parte de la metodología como tal, aplicada más a tu empresa. Bueno, no tenemos más preguntas, profesor. Pues nada, le agradecemos al profe por su colaboración, por su participación, como siempre haciéndolo muy bien. Les invitamos a visitar nuestra página que allí he dejado indicada para que todos la puedan ver. Igual he dejado incluido allí mi correo electrónico. Les comento que contamos con un máster donde el profesor forma parte de nuestro staff, el máster de innovación y excelencia operacional. Le invitamos a visitarlo a través de nuestra página. Muchas gracias, profesor. Le agradecemos por su presentación y les invitamos para la próxima semana que continuaremos con nuestra sesión de webinar. Gracias, profesor. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Gracias.